Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco el favor que se conecten. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y también simultáneamente en el Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco que cada día durante 12 semanas nos esté facilitando su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Chile, Nicaragua, Bolivia, Panamá y por supuesto México. Vamos a ver de qué otros países se van conectando en el transcurso de la transmisión. Yo quiero además recordarles, como lo anunciaba hace un momento en la pantalla de inicio, que si usted pertenece a alguna agrupación médica, colegio médico, o incluso su grupo médico, hospital o clínica requirieran con motivo de un programa de capacitación o educativo, académico, quisieran que generáramos una plática cerrada con los temas más importantes médico-legales que a usted le interese, con mucho gusto puede solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, atención.mlc@gmail.com. Les recuerdo que todas las pláticas de la semana y las que hemos tenido en estos 11 semanas de transmisión completa, podrán localizarlos y volverlos a ver, incluso compartir, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también en el Facebook de Medical Legal Center. También se encuentran disponibles en el YouTube de Medical Legal Center. Pueden entrar a YouTube, le teclean Medical Legal Center y van a aparecer cronológicamente las pláticas que se han dado hasta el día de hoy. Todas muy interesantes. Les recuerdo, hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, sí, aquella profesora que estuvo con el tema de coacheo, de cómo prevenir el estrés para profesionales de la salud, sube siempre una cápsula de información y recomendaciones para nuestros profesionales de la salud de habla hispana. También vienen sus datos, podrán contactarla. Quiero además decirles que estamos trabajando en un proyecto de poder darle soporte y asistencia en esa parte de coacheo a todos los profesionales de la salud. Les recuerdo de nuestro programa, el día de mañana tenemos al doctor Sergio Quintero, al doctor Máximo Gómez de la Fundación FEMECOT, con compromisos sociales de los profesionales de la salud. El miércoles al arquitecto César Rodarte, él nos hablará de Lean Hospitals. Es un programa, es una metodología para eficientar los procesos en hospitales que seguramente cambiarán a raíz de esta pandemia. El jueves tenemos al doctor Alejandro Castaño desde Colombia. Él nos hablará de los principios bioéticos y humanísticos, elementos para la decisión jurídica. Y el jueves a nuestro querido doctor Francisco Ochoa, él fue expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía y un prestigiado oncólogo que nos hablará del COVID y la oncología. Les recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Facebook, Instagram y Twitter. También les recuerdo que para nuestro profesor invitado el día de hoy, me ayuden a elaborar las preguntas precisamente en el botón de preguntas y respuestas, no en el de chatear. En el de chatear podemos platicar, comentarios, etcétera, pero preguntas solamente por el botón de preguntas y respuestas. Y también les quiero decir, antes de presentar a nuestro profesor invitado, que este programa es para profesionales de la salud y entonces podrán hacer todas las invitaciones a sus conocidos que sean profesionales de la salud, ya sea que compartan la información que les llega por WhatsApp o que compartan la información que les llega a su correo electrónico o como se hayan enterado que puedan compartir esta información con profesionales de la salud de habla hispana. El día de hoy para mí es un gusto, privilegio presentarles al doctor José Salvador Arellano Rodríguez. Él cuenta con una maestría en filosofía de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctor en filosofía, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido galardonado del premio Aurora Arnaiz, amigo, a la mejor tesis de doctorado en el campo de la bioética. Él nos hablará del tema reflexiones estéticas sobre la pandemia. Doctor Arellano, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, necesita desactivar, no, está en mute.
en la Ok, parte de... perdón. Listo. Gracias. Mil disculpas. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Un privilegio y un placer el estar compartiendo algunas ideas reflexivas en esta noche y durante este momento crítico que todos y todas enfrentamos. Un gusto y un placer. Doctor Arellano, el placer y privilegio es para nosotros. Gracias por haber aceptado. Quiero precisar que todos los profesores que están aquí lo hacen de manera altruista para aportar a la comunidad médica del mundo. Y doctor, lo dejo con el mejor público, nuestros profesionales de la salud. Muchas gracias y nos vemos en las preguntas y respuestas. Bueno. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a permitirme compartir una presentación que he preparado para ustedes de los temas que actualmente estaré hablando sobre las perspectivas críticas ante la pandemia, una serie de reflexiones desde la ética. Mi formación se encuentra justamente colocada en el terreno de la filosofía y dentro de la filosofía me he venido especializando de alguna forma mi campo de estudio, mi campo reflexivo, desde hace ya más de 23, 24 años, pues es en el terreno de la ética. Quisiera hacer como un pequeño preámbulo, sacar a recuento una cita de la obra La peste de Albert Camus, donde Albert Camus señala algo muy puntual, ¿no? Lo voy a Ha interrumpir habido... porque tu pantalla está en negro. Mi pantalla está en negro. Ah, caray, a ver. Sí. ¿Compartir? Ahora sí lo vemos perfecto, doctor. Muchas Perfecto. gracias. No, gracias. Comentaba, una cita que es un clásico y más para estas fechas que enfrentamos, una cita de Albert Camus de su texto La peste. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Y esta pues no es la excepción, ¿no? Nos ha agarrado a todos de alguna forma por sorpresa, aunque todo el mundo lo ha venido de alguna forma ya diciendo desde décadas anteriores. Las siguientes ideas críticas que voy a presentar y que voy a parafrasear y voy a hacer aportaciones personales son de alguna forma las ideas que a nivel global en el terreno de la filosofía existen cierto consenso, desde Jürgen Habermas, filósofo alemán, Byung-Chul Han, filósofo de Corea del Sur, Adela Cortina y Antonio Carpillo de España, junto con María José Guerra Palmero, Enrique Dussel en México, Javier Muguerza y el israelita Yuval Noah Harari. Y quisiera iniciar con unas preguntas capitales de Judith Butler, que comentó por ahí del día 30 de mayo en el programa de la LEF en la UNAM, y son tres preguntas que me gustaría retomar y a la vez parafrasear para poder dar pase a las series de ideas que intento en esta noche presentarle. La primera de las ideas es ¿qué nos hace ser felices? ¿Qué me hace ser feliz? Esta primera pregunta creo que es la pregunta más reveladora de la pandemia que a nivel global contamos, ¿no? El hecho de permanecer cada uno y cada de nosotros confinado, nos hemos dado cuenta que posiblemente mucho de lo que nosotros no valorábamos, ahora lo estamos valorando. Y muchas de las cosas que nosotros pensábamos que nos daban felicidad, posiblemente sean cosas superfluas, que lejos de traernos felicidad, pues están trayendo exactamente todos los contrarios. La pregunta, ¿qué me hace ser feliz?, está entonces entrelazada con la pregunta, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible mi felicidad? Todos, diría Aristóteles, todos queremos ser felices, pero si todos queremos ser felices, la pregunta central entonces, ¿cuáles serían estas condiciones para habilitar mi felicidad? Pero tanto la primera como la segunda no se pueden lograr si no tenemos enfrente un hecho totalmente real. Es decir, mi vida feliz y las condiciones por las cuales puedo hacer mi vida feliz, diría Butler, se logra únicamente, exclusivamente, en un mundo habitable, donde cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra felicidad. Y en la última pregunta, en este mundo habitable, que ahora pues no lo es en ninguna manera, y que por lo tanto está destronando la posibilidad de mi felicidad y mis ideales propios de felicidad, es lo que la pandemia nos ha venido a presentar
de una manera cruda, de una manera violenta. Entonces, creo que gran parte de poder responder tanto a la primera como a la segunda cuestión es cómo puedo lograr un mundo habitable donde cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra propia felicidad. Y entonces aparece una primera tesis. La pandemia en este mundo, que pareciera ser lo hemos hecho totalmente inhabitable, nos ha revelado, diría de una forma más precisa, ha puesto el lente de aumento en el estado de ignorancia y de perplejidad. Pensadores como Habermas o Muguerza, que han manejado en varios ensayos, no desde ahorita, sino desde tiempo atrás, la pandemia nos ha demostrado que en pleno siglo XXI, lejos de tener un conocimiento real, pues toda la humanidad estamos empezando a aprender a lavarnos literalmente las manos, a aprender a convivir de manera diferente. Algo tan básico como el aseo personal es algo que de verdad pareciera ser no tenemos el conocimiento que todo mundo presupondría. Y más aún, y no es el caso exclusivo de México, si hacemos un rastreo de todas las noticias a nivel tanto nacional como internacional, la perplejidad y la ignorancia sobre cómo proceder ha sido total y absoluta. Desde situaciones de que van de pónganse el cubrebocas, no, mejor quítenselo, no, sí, pónganselo, no, mejor, no, hay que encerrarlos, no, hay que salir. Vaya, una serie de ignorancia y de desasosiegos de cómo conciliar la vida económica, por ejemplo, con la vida social y con el salvaguardar la vida, o la cuestión del triaje, que ha sido uno de los grandes problemas a nivel internacional, y que por fortuna en el caso mexicano, hoy por hoy, lo puedo decir porque le he dado puntual seguimiento, contamos con una guía de triaje única y exclusiva en el mundo, reconocida incluso a nivel internacional por filósofas de la talla, por ejemplo, de Ruth Macklin. ¿Cuáles son los resultados de esta ignorancia y de este estar tocando a oscuras, como la novela de ensayo sobre la ceguera de Saramago? Pues una serie de infodemia, una serie de noticias totalmente absurdas y falsas que van desde que las antenas 5G promueven el coronavirus hasta el oportunismo político ramplante y ramplón que aparece justamente en este escenario, donde en vez de que nuestra clase política y nuestros líderes hagan un frente común, tal pareciera que están viendo la manera inmediata de descalificar a los demás para acercarse de capital político. Esto, por supuesto, genera una violencia generalizada. En el caso mexicano es muy revelador y es muy triste. Esta violencia al personal sanitario, las cuestiones de violencia de género en los hogares. Hace poco en el estado de Chiapas leía yo lamentablemente la noticia de cómo se incendió una clínica, ahora que no contamos con clínicas sociales de atención a la salud, pues se están quemando y están agrediendo al personal sanitario. Esto crea vacíos de poder, evidentemente propicia la corrupción. La ignorancia, la perplejidad, el oportunismo político, la violencia al personal sanitario, la violencia al interior de los hogares está provocando muchas más muertes y mucho más sufrimientos de lo que pudiéramos esperar. Segunda tesis, y quiero en esto ser muy enfático, la pandemia no solamente es un problema de salud, la pandemia tiene un trasfondo social. Hace un par de días discutía yo con Asunción Álvarez del Río, una doctora del que pertenece al Colegio de Bioética, magistral, y le comentaba yo en esta conferencia, en este diálogo que sostuve con ella, de que de manera personal lo que a mí más me molesta no es tanto si tenemos recursos sanitarios suficientes y oportunos. Lo que más me molestaba a mí, evidentemente, era la cuestión de las muertes, pero no solamente eso, sino de que no nos hemos preguntado por qué llegamos a una situación tal que tengamos que implementar un sistema de triaje cuando hagan falta los recursos. En este caso, el más simbólico es el respirador artificial. ¿Cómo es que hemos llegado a tener que decidir la vida de unos sobre otros utilizando un mecanismo como este? Es decir, el hecho de haber llegado a una situación en donde los sistemas clínicos están día a día al ras del colapso no es derivado únicamente de la pandemia,
sino derivado justamente de la historia que tenemos por detrás. Es por demás evidente que las personas que están falleciendo pues tienen problemas de sobrepeso, de salud, y eso tiene una historia de décadas de mala alimentación y de haber propiciado de una manera criminal la distribución, el consumo, la propaganda de alimentos chatarra. La pandemia no es más que entonces un gran lente de aumento que nos revela qué es lo que estamos haciendo y que hoy lamentablemente estamos pensando y lo estamos pasando mal. Estamos entonces frente a nuestra muerte, nuestro egoísmo de pensar únicamente en nosotros, esas carreras por acaparar el papel de baño de inicio de la pandemia, fue todo un drama, una trágica comedia y pues mezquindad a finales de cuenta. Siguiente punto es que justamente desde este enfoque, la pandemia, a la par de ser un problema clínico, tiene un trasfondo de características y responsabilidades sociales. Ecocidios constante, maltrato de animales no humanos, comercialización de la naturaleza, deforestación, un consumismo brutal frente al desprecio del origen de aquello que consumimos, una hostelería sanitaria versus la salubridad social, estos grandes complejos de edificios que cuando uno pasa parecieran ser hoteles de 5 estrellas, y vaya que lo son cuando ves las facturas, frente justamente al deterioro de la salubridad social. Si hacemos un recuento, podemos ver cómo aquellos países que tienen un endeble sistema de salud social son los que la están pasando peor. Judith Butler decía que Alemania era de los pocos países que ella no comprendía cómo le habían hecho y que era evidente la robustez que tenían respecto de la cuestión de la salud social. Y el desprecio por una formación educativa humanista, crítica, de género y ecológica. Todo esto ha traído entonces como consecuencia una corrupción y un egoísmo que ramplea en cada uno de estos factores en donde podamos rastrearlo. La pandemia entonces es un espejo de nosotros y de nuestra sociedad a nivel personal, a nivel local y a nivel global. Es el crudo retrato de aquello que hemos hecho y aquello que hemos dejado de hacer en el desprecio justamente de nuestro entorno, de la salud, de la sociedad y sobre todo de los grupos vulnerables, de los grupos más desprotegidos. Es muy cómodo decir, quédense en casa, transmitiendo en vivo en Facebook Live desde mi hermosa mansión, frente a personas que carecen incluso de estar bajo un techo o por lo menos de contar con agua potable. Y de aquí se deriva la tercera tesis. La pandemia no es democrática. Dice que la pandemia nos afecta a todos, porque todos vamos en el mismo mar, solo que unos, decía yo en algún otro momento, nada más que algunos van en yates y otros apenas sabemos o saben nadar. El confinamiento es una cuestión de privilegio social, evidentemente. Hay personas que no lo pueden hacer por razones por demás obvias. Y esto da como resultado una exigencia de políticas públicas para los menos favorecidos. La pandemia, al momento que no es democrática, nos resulta o nos remarca que vivimos entonces el tiempo de pandemia en tiempo de rescatar la solidaridad y comprender justamente todas las implicaciones que ello genera y tiempo de propuestas y de acciones. Si bien la pandemia no es democrática, la pandemia tampoco sustenta la democracia. Esas son las grandes preocupaciones, por ejemplo, de Byung-Chul Han, este filósofo de Corea del Sur. El propio Michel Foucault, desde la primera mitad del siglo XX, ya lo venía diciendo una y otra vez, porque justamente puede proyectar a un control y vigilancia de carácter permanente. El establecimiento de biopolíticas, de biopoder digital de control o de necropolítica, es en realidad una prueba del Estado occidental o de los estados occidentales que han intentado fortalecer los derechos humanos y las libertades individuales frente a los estados totalitarios. Hace poco leí un artículo en donde hacían el recuento de cómo el Tercer Reich surge justamente después de la última pandemia de 1918. Los datos están ahí. El mismo oportunismo hace una situación de biopolítica y de biopoder. Quinta tesis.
Vivimos entonces en tiempos de la ética y la política. La palabra ética es el ethos, que es la forja de carácter y es el cuidado de la casa. Para los griegos clásicos, tener ética era realizar acciones precisas que contribuyeran al cuidado de la casa. No se fijaban tanto si obedecían criterios morales. Lo que tenían particular interés en la ética clásica era qué haces y dime si lo que haces contribuye a que la polis se sostenga. De tal suerte que la ética tiene los mismos rasgos que la política. La política, la polis, es el cuidado de la polis, es la vida buena dentro de la polis. El problema fue que a la política le quitamos su casa, a la política, a la polis, le quitamos el ethos. Es momento, hoy por hoy, de justamente hacer que el cuidado de la casa, la forja de carácter, cuide la polis, que finalmente es donde solamente podemos llevar una vida buena, de nuestras acciones responsables frente a los demás. Insisto, son tiempos de acuerdos y aportaciones. La ética, comenté, ese ethos se le quitó el cuidado de la casa, la polis. Ahora es tiempo de llevar la ética a la política y señalaría yo, llevar la ética a la educación, a la cultura, la ética a la economía. ¿Cuántas veces se han dicho que la economía, cualquiera que le intente entrar al rollo de la economía, se deba de olvidar de la ética, cuando justamente es todo lo contrario? Una economía que genera corrupción genera pobreza, genera sufrimiento. Una economía que genera justamente lo contrario, una economía ética, es la que genera una buena distribución de los recursos y una buena vida y una buena posibilidad de buena vida. Y la propia, una ética llevada entonces a la sociedad. Voy concluyendo. Algunas propuestas que aparecieron, entre otras, el 29 de mayo por la Red Bioética UNESCO, y que quisiera parafrasear y sintetizar también en 5 puntos nodales. Creo que a partir del escenario anterior se necesita, se requiere hablar nuevamente de derechos humanos. El problema es que cada vez que hablamos de derechos humanos a todo mundo nos aflojera y pensamos otra vez el mismo discurso. Tal pareciera que vivimos en una sociedad donde nos gusta escuchar, pero no nos gusta actuar. Los derechos humanos es justamente el atacar al racismo. Y mira que hoy por hoy es otro de los grandes temas. El de la defensa de las diversidades, de las minorías. Y aquí quiero ser enfático. Los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados. No existen grupos vulnerables. Existen grupos que son atacados directamente. Más que grupos vulnerables, que haría énfasis en el concepto de la debilidad de la propia persona y no énfasis en el atacante. Creo que habría que hablar entonces, más que de grupos vulnerables, de grupos que son atacados. 2, central, la salud del planeta. Creo que es momento de establecer políticas, leyes, principios, educación, en el ámbito de una agroecología y no de la implementación discriminada de agrotóxicos, ese abuso en el terreno de la minería. Los datos son espeluznantes en el caso mexicano. Donde quiera que existan minerías, existe y cumbe la pobreza. El abuso de los cárnicos, que no solamente es cuestión de comer carne o no, sino toda la maquinaria y la deforestación que existe atrás de esta industria. El alto consumismo y producción de bienes innecesarios. Estamos llenos de chácharas de plástico, hemos contaminado los océanos, hemos contaminado el subsuelo, hemos contaminado el espacio, no hemos dejado nada. Se requiere, por lo tanto, volver a pensar en el terreno de la salud del planeta. 3, fortalecimiento de los servicios públicos, tan despreciados en los últimos tiempos por los gobiernos neoliberales. Se requiere un fortalecimiento y una valoración ética de la sanidad pública, de la educación pública. El hecho de que nos haya cogido a todos por sorpresa, de repente en las universidades, yo ya voy para 24 años como profesor, pues de repente como profesor uno no piensa si mi estudiante tiene acceso a internet o una computadora. Y eso fue brutal en el ámbito educativo, el poder ver ese mar
y ese abismo que existe entre quienes tienen acceso y quienes no lo poseen. Se requiere entonces del fortalecimiento del arte y la recreación para la paz. La educación en las relaciones interpersonales es fundamental. En el ámbito económico hay que luchar contra la esclavitud laboral. Se requiere hoy por hoy de gravar la riqueza y de establecer un subsidio universal de desempleo. En este último tema creo que España ya nos lleva a la delantera. Y en el ámbito de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades, atravesarlas de una educación ética, de una educación crítica, no de moralina, sino justamente de una perspectiva crítica que me haga pensar y repensar lo que estoy realizando y lo que la pandemia nos ha revelado el día de hoy por hoy a todas y a todos. ¿Cuál es la perspectiva final a manera de conclusión? Considero que lo peor que puede pasar después de la pandemia es que las cosas y nuestro comportamiento sigan normales. Que nuestra normalidad, a la cual, o nueva normalidad, siga igual que lo que hemos venido haciendo como personas, como sociedad, como país, como humanidad, después de toda esta tragedia. Muchas gracias. Doctora Arellano, muchísimas gracias, increíble, qué bárbaro. La verdad que nos puso una tarea difícil, que los temas. Yo quisiera preguntarle, doctor, yo entiendo que cuando la gente, digo, también creo que un tema que afecta el sentir de las personas es el tema económico, porque cuando las personas económicamente no están bien, buscan normalmente a un responsable de sus problemas, porque ellos no se ven el responsable de sus problemas y buscan a alguien, y es quizás la razón por la que en esos momentos se generan crisis, guerras, etcétera. ¿Usted cree que ahora, con este tema de la pandemia, que a su vez ha generado un detrimento económico en las familias, pueda tener un alcance, o cuál visualiza que pueda ser el alcance mayor que pudiéramos tener en México y en los países de Centro y Sudamérica, los países de Latinoamérica? Las noticias sobre el nivel de pobreza que va a surgir después de la pandemia no son nada alentadoras. La pobreza y la miseria extrema, y cuando hablo de pobreza, no me refiero a aquel que dice no tengo para ir al cine, sino a aquel que dice no tengo para comer, no tengo agua, no tengo servicios sanitarios, no tengo luz. Se están disparando ya. Lo que viene es una situación de crisis profunda. La FAO, si entran a la FAO, uno de los grandes problemas económicos es justamente la cuestión de la seguridad alimentaria. Y bueno, no hay que darle muchas vueltas a quién es el responsable. Los tenemos a la vista, tiene nombre y apellido. No es la economía, no es el mercado global, no es el neoliberalismo. Nada más que hemos venido sustituyendo de repente o creando entes metafísicos cuando no queremos decir las cosas por su nombre. En la Edad Media la culpa la tenía el diablo. En la época moderna la culpa la tenía la modernidad, la tenía la industria. Hoy la culpa la tiene el neoliberalismo. Pero la culpa tiene nombres y apellidos, y los nombres y apellidos los podemos observar, que son aquellas personas con grandes, inmensas fortunas que hacen justamente que el 80% de la población a nivel mundial esté en la pobreza y el 20% esté consumiendo el 80% de la producción. Y eso no lo dice la filosofía, lo dice un premio Nobel de Economía, el famoso 80-20 de Amartya Sen, por ejemplo. De tal suerte que lo que requerimos es justicia social. El parámetro de justicia social implica una distribución justa de las ganancias y justa de las riquezas. Vean cualquier diario a cualquier hora de cualquier día y podrán ver cómo empresarios obligaban en México a sus trabajadores a trabajar so pena de despedirlos, o de grandes fortunas que despidieron a sus empleados, cerraron sus fábricas sin pagarles lo correspondiente. Vaya, perdón si me estoy extendiendo en mi comentario. No, adelante, o sea, tenemos tiempo, claro. Una analogía. ¿Qué ocurriría si en un hospital cualquiera el 80% de los que ingresan fallecieran? ¿Qué ocurriría? Sería un escándalo, sería un fracaso. Inmediatamente investigaríamos, llamaríamos a los médicos, al director, tomaríamos acciones penales.
no es posible que a un hospital el 80% de los que ingresan perezcan. Diríamos que los que están allí, pues no son médicos, son cualquier otra cosa menos médicos. Si esto es obvio en el sector salud, y si ahora lo traslado al sector económico y digo yo, ¿qué pasa con los que están haciendo economía cuando el resultado es que el 80% de la población mundial está en pobreza y solamente el 20% se encuentra gozando de estos privilegios? Evidentemente la economía es un fracaso como ciencia. Algo no se está haciendo bien ahí. Es momento justamente de ponerle los puntos en la IES y dejar de construir estos entes metafísicos, ¿no? Insisto, el diablo, el sistema, el neoliberalismo, y hablar las cosas por su nombre y hacer las reformas políticas y sociales necesarias para que esto no continúe así. De acuerdo. Doctor, yo veo un panorama que quisiera que nos ayudara a explicar. Veo, en el caso de la atención médica, que es nuestro público, que antes de la pandemia, cada vez que un paciente no se curaba o las cosas no funcionaran como ellos quisieran, como si todos los pacientes se tuvieran que curar, el paciente normalmente es a quien ve, su front es el médico, y a quien demanda es al médico, porque es a quien al que tiene visualmente para echarle la culpa. Eso por una parte, pero yo hoy lo veo un tema muy similar que está pasando ahora con los gobiernos. Veo que en todo el mundo, en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, México y muchos países, pues ninguno estaba preparado para este tema. Y sin embargo, no es que los justifique, pero porque yo digo, no tengo la información para hacerlo, pero pareciera que todo el mundo le tiramos a que el culpable de lo que está pasando del virus y de la atención de que se mueran es el gobierno, también porque es lo que tenemos visual. ¿Es una actitud muy humana o es una actitud normal, es esperada o qué está pasando? Pues más que una actitud es un fenómeno, es decir, este tipo de situaciones no están construidas desde una sola hebra, sino que es una serie de elementos que se van sumando, que se van entreverando, que se van tejiendo y que da como resultado a cosas risibles como que al camión de cervezas lo recibimos con mariachi y a la enfermera la recibimos aventándole cloro. No sé si me estoy dando a entender. Doctor, a ver, Sí, doctor, que lo voy a interrumpir, que es otro tema que tenemos. Lo que vivimos en este momento, en esta época de la pandemia, que fue la discriminación para los médicos, ¿cómo explica como fenómeno humano? es una cuestión de desesperación, de desesperanza, de perplejidad, de ignorancia, de la ausencia de una formación ética, social, interpersonal desde las bases. Vaya, el fenómeno de la pandemia es el gran lente de aumento que nos dice que en México las personas tienen un nivel de lectura y de cultura básica, mínima o nula. Empezando por un elemento tan básico como este, ¿no? Entonces, ¿su Evidentemente, recomendación sería enfocarse más a canalizar el tema educativo? hay una ¿Fortalecerlo? cuestión educativa, hay una cuestión económica, hay una cuestión ecológica, hay una cuestión social. Vaya, no supe si reír o llorar cuando vi la declaración de un obispo, no recuerdo ahorita, por fortuna se me olvidó, es parte del bloqueo mental para no perjudicarme, que declaraba que se estaban experimentando con fetos humanos para producir vacunas. Y eso desató una ola de furia sobre el sector científico, porque provino justamente de la irresponsabilidad de un líder religioso. Es decir, insisto, intentar buscar un único responsable o una única, ¿cómo llamarlo? Una sola situación que explique todo el fenómeno, no solamente no es posible, sino que no es pertinente. Hay que ver el fenómeno en su conjunto, con todas las implicaciones que ello conlleva. Justamente la palabra, el fenómeno de la pandemia, es que está articulado de distintos factores, en donde, insisto, una, la cuestión educativa, fundamental, pero también es la otra, buenas políticas que garanticen el acceso a los bienes básicos como es la salud, la educación, la alimentación. ¿Qué más? Una educación ecológica desde temprana edad, tan despreciada, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales solidarias,
El arte, por ejemplo, tan menospreciado, me explico, cada vez que yo escucho a un estudiante en el área de Bellas Artes, es de que, chin, ¿de qué voy a comer? Soy músico, toco música, hago teatro, hago danza, cuando el arte es fundamental para la estructura de una sociedad. Es justamente la parte más noble y donde pudiéramos encontrar alternativas. ¿Cómo es posible que nos hemos forjado en el entretenimiento del consumo y no en el entretenimiento de la contemplación de la belleza o en el entretenimiento del juego lúdico que anteriormente hacíamos en las calles? Hoy el entretenimiento de los fines de semana de las familias de clase media hacia arriba es ir a los malls y a gastar en cualquier tontería que se me presente. Es el desplazamiento del arte, de la actividad lúdica por el consumo. Sí, aún así hay estados o ciudades del país en donde pareciera que es más importante o más valorado el formar parte de la delincuencia organizada que ser un muralista, un pintor, etcétera. Incluso yo recuerdo mucho un buen amigo que algún día estuvo en una ciudad que la voy a admitir por obvias razones del norte del país. Él hace ejercicio, después de asesorar a un cliente se fue a correr y dice que buscó una unidad deportiva y no había unidades deportivas, no había un lugar donde hacer deporte. Entonces la gente obviamente era más fácil ser atraída por esos grupos. Mi pregunta era, doctor, porque vienen muchas más. ¿Qué tan somos los latinoamericanos, qué tan manipulables somos con las redes sociales? Las redes sociales es otro de los grandes temas que sin lugar a duda nos tienen que llevar a un punto de reflexión crítica sobre su empleo. Las redes sociales son el gran parangón de nuestra época actual, es la gran oportunidad de poder socializar, de poder tener ese tipo de conferencias a nivel internacional sin gastar en aviones y toda la contaminación que ello conlleva, ¿no? Y vaya, en lo personal a mí me gusta evidentemente viajar. Hoy estoy replanteándomelo, qué tan bueno ha sido esto, por qué no hemos aprovechado justamente las redes sociales y los medios informáticos que tenemos al calce y los hemos llevado al uso de buscar pornografía y los hemos llevado nuevamente al uso de vender chácharas por paquetería. Creo que necesitamos también una cultura de las redes sociales para que justamente las redes sociales tengan y sean lo suficientemente importantes para el fortalecimiento del arte, de la cultura, del pensamiento, de la cultura crítica, y no que sean usadas justamente para lo contrario. Doctor, hay muchas preguntas, entonces me voy a ir rápido. El doctor Miguel Ulloa dice, la pandemia es un efecto físico, psíquico y social y no únicamente la presencia del coronavirus. ¿Qué le diría? Totalmente de acuerdo. Una de las tesis que presenté es que la pandemia no solamente es una cuestión clínica, sino es una cuestión social, con todo lo que ello implica. Ok, Patricia Dame, gracias por la plática. Muchas felicitaciones, doctor, muchas. Y si usted cree que el hedonismo resulta una respuesta adecuada a la postura que usted busca, sobre todo por el fortalecimiento de la actividad política en las áreas públicas y en los bienestares de las personas en la sociedad. El hedonismo es todo un tema. El hedonismo bien presentado es una postura incluso éticamente plausible. El hedonismo, que es uno de los movimientos helénicos que son usados tanto en el Imperio Romano, sobre todo, van a florecer mucho ahí, son movimientos helénicos muy importantes, establecen que en efecto el placer que da el hecho de ser un ciudadano en la política debe ser un placer mesurado. Obviamente, como muchos otros conceptos, se van deteriorando y vamos pensando que el hedonismo solamente es el placer por el placer individual. Creo que también requerimos una educación y una cultura crítica en torno a lo que es el placer. El placer no se puede satanizar, como muchas religiones lo han hecho, ustedes conocerán más de alguna, sino que tiene que ser justamente en su justa medida y en su socialización que posibilite al establecimiento de una vida buena. La felicidad es algo que la pregunta de cómo puedo ser feliz, qué me hace feliz y qué debo de hacer para tener un mundo habitable en el cual yo pueda ser feliz, son preguntas sin lugar a duda que no podemos evadir. Muy bien, el doctor Mainero nos pregunta, ¿cómo rescatar a nuestro país de la corrupción y aplicar la ética donde no hay respeto a las leyes y al Estado de Derecho y con una severa falta de educación?
Y además lo felicita. Gracias. Híjole, lamento decir que no lo sé, no tengo respuestas, no tendría yo la fórmula mágica para decir por aquí o por allá. Pero de lo que sí estoy convencido es que esta reforma política o esto que estamos en estos momentos señalando a la corrupción en el ambiente político, mucho dependerá de la manera en que estemos bien informados y apliquemos bien hasta ahorita el único elemento que tenemos a nuestro alcance, que es la cuestión del voto. Y saber emplearlo, saber criticarlo, no dejarnos llevar por la infodemia y por la serie de fake news que aparecen tanto del lado de la denominada derecha como de la denominada izquierda. Requerimos una cultura política, vaya. No sé cuál sea el secreto, lo que sí sé es que mucho dependerá de la manera en que nos empecemos a organizar y nos empecemos a fortalecer y nos empecemos a formar. Creo que ahí está el punto. Mario Flores nos pregunta, desgraciadamente la educación y la salud se han usado generalmente para controlar a las poblaciones, aunque sean derechos universales. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo. Los dispositivos de poder están ahí al día. Un artículo que lo publicó en El País, perdón por mi mala memoria, ponía, no era una tesis que la afirmaba, sino ponía la sospecha, ¿no? La sospecha es parte del pensamiento de establecer un juicio crítico. Y decía, a ver, ¿cómo es que los mismos grandes inversionistas de capitales, y ahí se los dejo de tarea, son los grandes inversores en productos químicos que derivan en el cáncer, por ejemplo, en la ingesta de transgénicos y estas cosas, y el mismo inversionista es el que invierte en la industria farmacéutica para curarte el cáncer? La doble moral. Negocio redondo, ¿no? Creo que ahí tendríamos que tener una visión y no dejarlo pasar. Muy bien. Bueno, aunque este es un programa donde no se tocan temas políticos, pero se lo tengo que hacer porque me lo preguntan. Lourdes Carvajal, el socialismo no es la solución. Sí, lamento decir de que hay una gran confusión sobre lo que es el socialismo y lo que es el comunismo. Y también lamento decir que no hay mucha información, y lo digo empezando por mi propia persona. Yo también me he tenido que poner a estudiar más y a reforzar mis estudios, que a veces uno hace lecturas que va olvidando, pero hay una confusión radical sobre lo que es el socialismo y lo que es el comunismo. Si por socialismo se entiende la distribución de la riqueza y una justicia donde todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos como seres individuales, yo diría que soy socialista. Si socialismo es la represión absurda y sangrienta, la plaza de Tiamén, por poner tan solo un ejemplo, entonces no lo soy. Creo que habríamos que acercarnos a los autores directos para saber justamente lo que es el socialismo. Hace poco en una clase con mis estudiantes de posgrado, les di a leer un manuscrito, los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx, si mal no lo recuerdo, en donde cuando leíamos los manuscritos de Marx, todo el mundo se quedó pasmado porque era una descripción literal de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Quién lo diría? Un texto del siglo XIX de un economista como Marx, tan satanizado, le ponen cuernos y dice que comen niños por las noches los socialistas, eso decía mi abuela, por cierto, estaba describiendo un mundo en donde la persona valía por lo que tenía y no por la solidez moral que poseía. Y eso es lo que decía Marx sobre el socialismo. Muy bien. La doctora Hilda, que me manda un saludo fuerte. Hilda Romero, ¿cómo hablar con las generaciones más jóvenes sobre el cuidado de la casa en la nueva normalidad? Lo principal, creo yo, es como todo, el ejemplo, ¿no? Es decir, el vivirlo, el sentirlo, el no ser mezquinos con lo que sabemos, el darle a los estudiantes y tratarlos como estudiantes y no como alumnos, tratarlos como mayores de edad e irlos acompañándonos junto con ellos. La humildad siempre va a ser un factor central en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y mira, digo yo, tengo 23 o 24 o 25 años y en serio, no hay clase en donde no pueda aprender algo de alguna o algún estudiante. Creo que los profesores también nos ha hecho falta mucha formación, lo digo por mi propia persona, de tener un interés real en las generaciones que vienen por abajo. De acuerdo, Víctor de la Peña,
Dice, pues esta plática hay que dárselo también a los políticos, se establece a todos, yo estoy de acuerdo. Dice Eugenia Ruiz, ¿cuál es su postura ante la posibilidad? Ya ves, no sé si supiste que hubo una guía avalada por el Consejo de Seguridad General que establecía a quién darle un respirador en caso que los dos lo requirieran, etcétera. Si la conoces, ¿cuál es tu opinión? Sí, es muy buena. Es decir, recordemos que la guía aparece al inicio de la pandemia, que fue subida a la página electrónica y que era un borrador. El problema fue que a nadie le dijeron que era un borrador y que establecía criterios como, por ejemplo, el de la edad. Y vino una escalonada de comentarios, de críticas de todas las partes y de todos los niveles, lo cual fue bastante saludable, fue muy bueno, porque justamente de eso trata la ética, de no ser autocomplacientes y decir esto no, esto no, esto no. Para bien, el equipo de personas, conozco a varias de ellas, estaban muy atentos, estuvieron muy atentos a este ámbito de la crítica, y en la última edición, que ya fue publicada como recomendación, no puede aparecer en el Diario Oficial de la Federación por obvias razones, porque es un documento dinámico, porque la misma pandemia es dinámica, entonces no se puede anquilosar. Incluso fue reconocido, decía yo, por Ruth Macklin, que es una de las representantes en la CIOMS, en el terreno de la ética, que felicitaba a México porque era de los pocos países que al final de cuentas en su guía no establecieron la edad como un criterio para poder suministrarle o no a un paciente, sino que es una guía muy completa en donde es una postura de carácter consecuencialista, no utilitarista. Utilitarista por ahí se le señaló en muchos momentos porque atentaba justamente frente al valor de la vida. Y apareció entonces una guía que en lo personal creo que es altamente recomendable y muy bien sustentada, al menos desde el terreno de la ética. Ok, doctor, nos vamos a ir un poquito más rápido porque hay muchas más preguntas. Hilda Romero también nos pregunta, ¿cómo apoyar al personal de salud que está en la primera fila de contención de la enfermedad como sociedad? O sea, como sociedad, ¿cómo vamos a apoyar a ese grupo de médicos? Y cómo brindarles tranquilidad en la contención del problema a los grandes problemas médicos como la presencia de los médicos cubanos, disminución de becas, salida de internos, falta de apoyo para personal fallecido sin derechos laborales. Pero el primero, como sociedad, ¿cómo tenemos que apoyar a los médicos que están en primera fila? No hay otra forma más que tener acciones concretas y reales. No deseos, acciones que van desde... Me ha tocado ver acciones maravillosas como ha habido gente que ha ofrecido sus casas o que tienen rentas sin cobrárselas, de a quien les ha llevado un sándwich, a quien les han brindado un aplauso al momento que el personal sale de un supermercado, desde el momento en que, vaya, las acciones concretas, particulares, que tengamos a la mano como personas, todas son valiosas. Desde el que regala un vaso de agua hasta el que le ofrece un bien mayor al personal sanitario, creo que como sociedad tenemos que aprender mucho que las personas en realidad no somos individuos, sino solamente frente a otros, y más sobre aquellos que en estos momentos están poniendo su vida incluso para salvar el bien común. Desde ahorita, mi reconocimiento hacia el sector sanitario, por supuesto. ¿Cómo darles tranquilidad para la contención de los problemas que enfrentan? Que es el tema de si van a fallecer, a contagiarse, etcétera. Híjole, Igual. no lo sé todo, la verdad. Quisiera tener una respuesta clara, a lo mejor en ese momento estoy ya saturado de ideas, pero lo que sí me queda en claro, o al menos yo pensaría, es que si no actuamos al alcance de quien está a un lado mío, vamos a seguir siendo o estando en una posición de carácter ideal. Es decir, a lo mejor yo no puedo ir a regalar despensas a los médicos que están en el Hospital La Raza porque yo vivo en Querétaro. Pero a lo mejor al otro lado de mi casa hay un niño que no tiene computadora y que yo puedo organizar una tanda entre mis vecinos y dársela. ¿Me explico? Es decir, la exigencia no...
Sí, Ser solidario. no sé si respondo, si, vaya, la cuestión es tener acciones concretas, Muy, reales. muy bien. Como lo que estamos haciendo ahora usted aquí, estamos haciendo, estamos apoyando a la comunidad médica de una forma real y concreta. Laura Garcés, triste realidad, ¿qué oportunidad cree que haya en nuestro país ante la condición económica y política actual? Es Eh, eso, ser solidario. quisiera ser halagador y quisiera tener esperanza. La verdad es que como yo veo el desarrollo de las noticias, tengo el mal hábito de todas las mañanas chutarme hasta 5 o 6 diarios, encabezados, notas, y al final de la noche no puedo dormir. Y digo, ya no voy a ver noticias, me está afectando, ¿no? Pero lamentablemente lo que yo veo en el sistema político mexicano es un encono y un aprovechamiento político por fregar al otro y capitalizar En lo lugar de... que actualmente está ocurriendo. Es estremecedor. Sí, Hay veces que veo notas que lo que ocurre en Guadalajara, lo que ocurre en la sí. Ciudad de México, me deja sin Y aliento. doctor, lo que ocurre es que vemos cómo se están dando en la torre entre ellos políticamente y la comunidad médica acá estamos muy bien, o sea, no pasa nada y ellos aprovechan para darse en la torre. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar y esto va con la siguiente pregunta de Jesús Mateos. Él dice, desde hace años tenemos una crisis en muchos países de tema social, económico, etcétera. Se ha agravado porque siempre esperamos que los gobiernos nos resuelvan nuestra situación. Por idiosincrasia, mexicano no hace lo propio para mejorar, encontrar propios caminos para salir de la crisis. ¿Qué opinan? Sí, es justamente la tesis de llevar la ética a la política. De Dejar acuerdo. la política suelta es dejarla en manos de políticos. Llevar la ética a la política es hacerse responsable cada uno de nuestros actos y llevarlos a la polis. Hemos dividido lo que no se debió de haber dividido nunca, la ética y la política. En eso estoy sumamente convencido. Eduardo Casillas eso dice. ¿Qué papel debe desempeñar la bioética en este escenario que vivimos? Pues vaya, todos los que estamos en el terreno de la bioética, no soy especialista en bioética, perdón, no creo que existan especialistas en bioética. Creo que existimos una serie de personas con cierto tipo de conocimientos y la bioética es un campo donde nos interrelacionamos, donde hacemos aportaciones los que estudiamos filosofía, los que estudian derecho, los que estudian medicina, los que estudian política, los que estudian antropología. Y este campo deliberativo, la bioética lo ha hecho posible. Sin lugar a dudas, el siglo XXI es otra de las grandes sentencias de los consensos internacionales, es el siglo de la bioética. Y si el siglo XXI no es el siglo de la bioética, el siglo XXI no lo será. De acuerdo, doctor, nos vamos a ir más rápido porque hay muchas preguntas. Sergio Top lo felicita, le pregunta si cree que a partir de ahora los gobiernos de varios países, incluso se harán más represivos para callar las protestas o qué harán. Ese es uno de los grandes riesgos y ya lo empezamos de hecho a notar en algunos estados de cómo incluso han propiciado la muerte a personas por el hecho de no llevar un cubrebocas. Desde allí ya sabemos, diría el Evangelio, el árbol se le conoce por sus frutos. Entonces, debemos de ser muy cautelosos, muy críticos, debemos de estar informados. Creo que es la primera responsabilidad es estar bien informados, no caer en Facebook, acudir a las fuentes oficiales, ver otras fuentes alternativas, hacer un contraste para poder formarnos un buen juicio. Creo que la primera tarea que tenemos todas y todos es justamente el tener una información adecuada. Y la información adecuada, todos los que estamos en este momento conectados, pues la tenemos al alcance. De acuerdo. Jesús Otelo nos dice, es penoso ver cómo hay futbolistas que ganan 300 o boxeadores ganando millones de dólares y en cultura, la gente de cultura, los músicos pues muy desfasados sus ingresos. Erika Hermoso dice, excelente ponencia, bien fundamentada, increíble para que muchos entendamos la no tan buena nueva realidad, los vicios que se arrastran de manejos económicos previos. La doctora Anke, a quien también le dio un saludo, dice, excelente disertación. ¿Cómo hacerle para mejorar esa distribución de las oportunidades y riquezas? ¿Qué oportunidad habría para un trabajo conjunto con la medicina privada y la medicina institucional con el objetivo de universalizar el acceso a la salud? ¿Qué opina de la meritocracia?
Híjole, son muchas preguntas. A lo mejor no tengo la respuesta adecuada para cada una de ellas, pero en términos generales, yo hacía algunas propuestas al final de mi presentación, era que una de las cosas centrales es el gravar la riqueza. Hoy por hoy, las grandes fortunas y los movimientos de bolsa no son grabados y deben de ser grabados. La resistencia de los grandes ricos del país, que creo que son 8 familias las que controlan la mayor capital, y de esas 8, 1 o 2 son los que tienen fortunas exorbitantes. No digo el nombre por no afectarme de manera mental. Resulta que eran los que estaban promoviendo demandas para no pagar impuestos, cuando a una persona se le puede encarcelar por el hecho de robarse un gansito en un Oxxo. Vaya, empezando por ahí. La cuestión de la salud pública y la cuestión de la salud privada creo que es otro de los temas que nos debe de comprometer a tocarlos de manera no autocomplaciente y ver efectivamente si el interés social responde justamente a la necesidad del fortalecimiento de la salud pública, en donde una salud privada tendría que ir de la mano y tendría que ir en concordancia con los mismos principios que la ética médica establece, de brindar la salud a las personas y no de lucrar con la salud de las personas. Que vaya, hay que decirlo, la cuestión de lucro no solamente se da en el ámbito privado, también se llega a dar en el ambiente de la salud pública. El problema es que nadie lo dice, pero ejemplos de intereses de conflicto sobran. Y María de los Ángeles López dice, excelente plática, pero igual, o sea, ¿cómo aterrizar para el profesional de la salud? ¿Qué hacer con este fenómeno? O sea, ya en el tema social, ya ser solidarios, apoyar, etcétera, en hechos concretos a la comunidad médica. Pero desde la comunidad médica, ¿qué tendrían que hacer? Creo que ya lo están haciendo. Creo que ya lo están haciendo. A lo mejor no se han dado cuenta, pero si alguien ha sido el ejemplo ético de qué se debe hacer, es el personal sanitario, que va desde médicos, intendentes, afanadores, no sé cuál sea el concepto adecuado, enfermeras, por supuesto. Creo que lo están haciendo y necesitamos decirlo en voz más alta. Si alguien ha puesto y ha dado el corazón y ha dicho qué se debe hacer, y basta con asomarse tantito, justamente es el sector sanitario. De acuerdo, Laura Garcés dice, ¿tendrá que ver el hecho de que quienes atienden COVID sean más jóvenes? ¿Tendrá algo que ver un tema de ética, etcétera? Pero no pasa también que hay médicos. No entendí la pregunta, perdón. Dice, ¿cree que la edad promedio de los profesionistas y a su vez su madurez profesional en atención a pacientes con COVID, que en su mayoría son jóvenes, tenga alguna influencia en esta actitud? Puede ser el caso. La juventud siempre se ha caracterizado por ser por ser optimistas, por ser idealistas, por ser críticos. La historia de nuestro país ha demostrado justamente que los sectores jóvenes son los que han salido en el 68 a protestar, son los que han salido en su mayoría en los movimientos en contra de la violencia de género a protestar, son en su mayoría los que han salido a las calles para el reconocimiento de la diversidad sexual, y justamente hoy los jóvenes también en el sector clínico vuelven a ser la medida que todos deberíamos de jamás olvidar en nuestra manera de comportarnos. Muy bien, Greti Montesinos, en Perú, al parecer la perspectiva va a ser la misma o peor aún. Y si es que lo peor que nos puede pasar, esto se está reflejando en los malos resultados que estamos experimentando en estos momentos. ¿Cómo concientizar a la población de cómo tiene de cuidarse en la pandemia? Sí, el problema ahorita es de que todos los estados, México no es la excepción, lamentablemente, quisiéramos haber hecho todo desde hace décadas y no lo hemos hecho. Y ahora que lo que tenemos, el monstruo por enfrente, surge el estado de perplejidad y de no saber qué hacer. Y entonces estamos aprendiendo sobre la marcha, desde las campañas masivas de información, las campañas boca a boca, el combatir las fake news es muy importante, es algo que se puede hacer. En cuanto yo veo una noticia falsa, en Twitter o en Facebook o en las redes sociales,
no hay que dejarla pasar. Hay que señalar justamente que se está haciendo divulgación de información falsa. Podemos hacer muchas cosas que estén a nuestro alcance. Lo interesante aquí es ver qué es lo que yo tengo a mi alcance para poder actuar en esa medida. Posteriormente, o el tiempo post pandemia, bueno, la última noticia es que la OMS ya declaró este virus como endémico, es decir, ya va a estar permanente, y eso no es lo peor, o la noticia que yo tendría. Si siguen así las cosas, los lapsos de pandemia, los tiempos entre una pandemia y otra, cada vez van a ser lamentablemente más cortas y más prolongadas y posiblemente mucho más mortales. De ahí que esta pandemia, diría Buenaventura dos Santos, un pensador portugués, es aprender en esta salvaje, despiadada y violenta enseñanza de la pandemia hacia nuestro proceder. La pandemia nos está enseñando de manera violenta lo que ya no debemos ni debemos de permitir continuar haciiéndolo. Doctora, ya nos faltan muchas preguntas. Entonces le voy a pedir a ver si somos más concretos, nos vamos a llevar más rápido las respuestas. Lupita Castillo, le mando un abrazo, un beso. Gracias. Una parte de la solución es participar en la construcción del bien común, cada uno desde nuestro espacio, elecciones de representantes de todo y construir grupos con propósitos concretos, como Yo Soy Médico 17, ya es una gran fuerza. Exacto, sí, esa es la clave. Adela Cortina decía que el gran poder político de los ciudadanos es el establecimiento de redes. El establecimiento de redes es justamente el paradigma que debemos de echar a andar. Ok, Susana nos pregunta, ¿qué acciones recomienda para lograr un desarrollo equilibrado en un centro de trabajo? Por ejemplo, un centro de salud en medio de la pandemia. Ahí yo diría que deben de aprovechar el establecimiento, o si lo tienen, aprovechar más, los comités de ética, que en el caso de México son obligatorios. Creo que los comités de bioética al interior de los hospitales pueden brindar pistas de por dónde actuar y de qué hacer o de qué no hacer. Ok, voy a hacer esta pregunta. Reitero, no es un programa político, ni mucho menos. Se la tengo que hacer y ojalá podamos responderla sin ningún tema de política. Joaquín Guzmán dice, ¿por qué muchos políticos no son congruentes con lo que dicen y hacen respecto a las medidas sanitarias ante esta pandemia? La demagogia es uno de los grandes cánceres que están dentro de la clase política de manera desafortunada. Erika Hermoso, una pregunta. ¿Las personas privadas de su libertad son por sí consideradas vulnerables? Ética y profesionalmente, ¿cómo deberían manejarse en caso de contagio? ¿Cree que estamos preparados para las preliberaciones por enfermedad o humanidad? Ahí sí yo que carecería muchos de elementos. Yo no hablo de grupos vulnerables, sino de grupos vulnerabilizados. Y la mayor parte de los presos justamente son aquellos que no tienen recursos económicos para poder librarla. En el caso mexicano es un claro ejemplo de ello. Tendríamos que hacer estudios críticos sobre qué es lo que está pasando al interior de los penitenciarios. María Flores nos comenta, el personal médico acabamos fatigados con ineficiencias y con despersonalización si continuamos con esta ruta. La población en general está sufriendo los efectos emocionales del estrés. Simplemente desde la comunicación ya no tenemos, digo, por obvias razones, pero el mexicano, el latinoamericano es muy apapachador. Ahora se generó la distancia y se generó la distancia no solamente física, sino también en otros sentidos. Ahí la importancia del trabajo y la investigación de los psicólogos. Los psicólogos hoy por hoy también están recibiendo el gran llamado de realizar aportaciones sobre este tema del estrés. Sí, Jesús Mateos dice, en redes sociales nos damos cuenta de la educación, pero bueno, eso también es a nivel mundial, de consumismo, faltas de ortografía, pornografía, etcétera. ¿Es un tema social mundial, doctor? Sí, es un tema social. Aquí el uso de las redes es otro de los grandes temas, sin lugar a dudas, a tratar hoy en día. De acuerdo. Excelente ponencia. ¿Qué sugerencia usted propondría para impulsar las artes y la literatura en nuestro país? Debemos de forjar a los estudiantes en las áreas humanísticas, el arte, la ética,
la sociabilización, las relaciones interpersonales, que han medrado por su ausencia en nuestro sistema educativo y que incluso algunos en algún tiempo intentaron eliminarlas. De acuerdo. Lina Portillo, gracias, muy interesante tema. La ética o etos alrededor de la casa en cuanto cuerpo propio, ¿no debería ser a cargo de la educación? Claro, y allí, ay caray, viene la cuestión del PIN parental, que estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes lo acaba de aprobar, un hecho lamentable, ¿no? El intentar legar la educación justamente cuando hoy lo que se requiere es educación. De acuerdo, María Elena Teodula le pregunta, desde su punto de vista, ¿considera que ante este fenómeno de la pandemia los gobernantes están actuando con ética? No todos, no todos, los menos. La doctora Bernadette dice, dice, muchas gracias, está esta plática contribuyendo a mi felicidad. Gracias, muy amable. La doctora Yosafat Zárate desde Oaxaca, a quien le dio un abrazo fuerte. Igualmente. Dice, su exposición es una profunda reflexión que nos invita a realizar a todos, a asumir conductas éticas profesionales y personalmente en todos los ámbitos de la vida. ¿Pero eso ocurre? Gracias, gracias, gracias. Sí, sin lugar a dudas, concuerdo con ella. Rodolfo Ernesto Barrón, ¿qué es la educación? ¿Es solo tener una licenciatura, un doctorado, una maestría? Seremos educados en nuestra área de profesión, pero hay varios aspectos del ser en donde no somos educados. El tener una carrera no implica necesariamente ser educados. ¿Qué opina, doctor? Totalmente de acuerdo. La educación debe producir fábricas y no generar almacenes. De acuerdo. Marta, haces con que también estaremos trabajando el tema les platicaba un tema de asistencia para médicos. Nos dice, congruente exposición, ¿qué propuesta en la formación médica para sensibilizar al estudiante en su aportación social y ecológica dentro de este tema? ¿Qué temática para confrontar la formación social? Sustituir la formación moral por la formación ética. De acuerdo, Carlos Barrera, el ser humano es egoísta por naturaleza. Una vez que una persona tiene un sistema de mucha ganancia, no para y quiere más. La pandemia nos debe de hacer pensar en el ser humano. ¿Qué sugiere? No comulgo con la idea de que somos buenos o malos por naturaleza. Creo que la bondad, la humildad, la maldad o todo lo demás impera una gran responsabilidad de parte de quien nos formamos y a quienes formamos. No es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de responsabilidad. De acuerdo, doctor Mateos, ¿usted visualiza el riesgo de que esto se descontrole y que exista un descontento social porque la gente no tiene trabajo o, digo, se han perdido miles de empleos? Lamentablemente la historia nos enseña cómo después de enfrentar grandes crisis hay grandes represiones. Esperemos que esto no ocurra. Creo que es totalmente indeseable, pero el riesgo sigue ahí. Doctor, un problema ético que presentan los profesionales de la salud son dos, bueno, muchos, pero dos en este momento. Uno dicen, ¿qué pasa si no tengo mi equipo de protección personal adecuado y tengo la necesidad de atender a un paciente? ¿Dónde entra aquí el tema ético? Y el otro, soy médico de una especialidad, quiero suponer oftalmología, dermatología, especialidades que, no sé, un médico tiene 25 años viendo ojos, nada más, o 25 años alguien viendo piel, y hoy lo ponen a atender un paciente COVID, el que no tiene la menor, a pesar de que es médico general, dice, bueno, fui médico general hace 25 años que veo solamente ojos. Éticamente, ¿qué le pediría a cada uno? ¿O qué se le podría pedir a cada uno? Yo creo que no hay que confundir valor con temeridad. Creo que debe de obrar sobre todo la prudencia. La temeridad no nos lleva a nada bueno. Pero no me contestó. Sí, no hay que confundir valor. Yo soy valiente, yo tengo una posición de ser solidario y de poder salvar vidas, pero no puedo ser temerario. Temerario es el imprudente, el que sabe que de antemano no solamente no va a tener las herramientas necesarias para ayudar a un paciente con COVID, sino que además va a dar como resultado el que él mismo se infecte. No se puede exigir, se debe de exigir valor, no se puede exigir temeridad.
De acuerdo, Hugo Rodríguez nos comenta que pasa si alguien no le facilita el equipo de protección, pues éticamente actuaría inadecuadamente. Eso es clarísimo. Cualquier persona que tenga equipo de protección y no lo proporcione, definitivamente actuaría de manera responsable. María Rosa del Carmen, debemos ser responsables con el autocuidado de nuestra salud. ¿Qué opina? Sí, el autocuidado es el cuidado de los demás y el cuidado de los demás es mi propio cuidado. La pandemia nos ha revelado de que no somos seres individuales. Yo dependo de los demás y los demás dependen de mí. Itzel Oviedo, un excelente comentario, dice, Adela Cortina nos dice que para comenzar a educar en ética es primordial mostrar la importancia de la misma. Lo que no importa no se hace. ¿Cómo iniciar esta ardua labor de mostrar la importancia de una educación en ética? Ahorita ya lo estamos haciendo y por eso agradezco nuevamente la posibilidad de hablar con ustedes. De acuerdo. Francisco Basurto, a quien le envío un saludo desde Veracruz. ¿Serviría que los gobernantes, además de jurar, de cumplir y hacer cumplir las leyes, firmaran un código de ética? ¿O estaría fenomenal? Bueno, de hecho existen distintos niveles y códigos de ética. Lo que yo recomendaría es que los propios médicos critiquen y sean reflexivos sobre sus propios códigos. Ana María García nos dice, es sabido que nuestra área, la parte médica, se alejan, es cierto, de la cuestión política y se enfocan solamente a las bases médicas y bioéticas. A la fecha, alzar la voz no ha sido suficiente. Desde su perspectiva, además de ser profesionales, ¿cuál podría ser la nueva estrategia a seguir como profesionales de la salud? ¿Qué nos ha hecho falta? Creo que a todos, y allí no solamente a los profesionales de salud, a todos nos ha hecho falta una manera más crítica de enfrentar la realidad. Y por crítica entiendo el poder quedarnos con la parte más fina y no ser autocomplacientes en aquello que pensamos o que creemos o que suponemos que tenemos la verdad. Lupita Castillo nuevamente nos dice, y también le vuelvo a mandar un abrazo, ¿qué opina del miedo como una forma de manipulación masiva? El miedo es la forma más terrible, pero lamentablemente la más usada. El propio Hobbes ya lo comentaba, ¿no? El miedo es el arma preferida para el control y el dominio. De acuerdo. Dice, ¿qué pasa? Igual, dice, ¿qué pasa con el médico que tiene miedo de contagiarse al atender potencialmente al paciente COVID? ¿Es falta de ética, es miedo, es ahí se les entra una disyuntiva importante a los... Y es más que comprensible. Creo que, vaya, yo no lo puedo decir porque no estoy en ese terreno de batalla, pero creo que no hay gente que no sienta ese temor de salir a las calles. Y en el caso del personal sanitario, híjole, no puedo abrazarlos a todas y a todos, pero nuevamente siguen siendo el sector que más nos ha enseñado de ética sin hablar de ética. De acuerdo. Hugo Rodríguez, ante esta pandemia, ¿cómo poder, desde el punto de vista ético, lograr un cambio en políticas públicas efectivas? Insisto, tenemos que educarnos como sociedad, tenemos que estar informados, tenemos que empezar por lo que podemos hacer desde nuestras propias personas. Sí, dice Marco Antonio, dice, la población está saturada de información con respecto a las medidas preventivas mediante los spots por todos los medios y un gran porcentaje no los toma en cuenta. Entonces, si se enferman y mueren, son los más aguerridos en las exigencias al gremio médico y a los gobiernos para que les resuelvan el problema. Entonces, ¿qué hace falta? O sea, es lo que comentaba que es un fenómeno. Sí, sí, de acuerdo. Eh, También las propias noticieros también requieren de ética. Las grandes planas son planas amarillistas, donde prefieren poner el número de muertos a los resultados científicos que se están dando hoy por hoy ante esta pandemia. Pero además es lo que vende. Y a lo que Tiene esa, vende, claro. el generar esa información es lo que vende. Doctor, yo quiero pedirle algo. Quiero pedirle que nos dé su mensaje para la comunidad médica, su último mensaje en esta conferencia, y que sea un mensaje, digo, sí, fuese así un mensaje altamente positivo. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué les debe dejar esta charla? ¿Qué
antes y después de escuchar al doctor Arellano? Yo les quiero decir a todo el sector salud, a todo el sector sanitario, a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras, que hoy por hoy son el ejemplo ético de valor, de integridad y de solidaridad en el cual todos deberíamos seguir su ejemplo. Muchas gracias. Doctor Arellano, muchas gracias. Yo comparto con usted. La comunidad médica es increíble. Ha hecho cada día hace una labor increíble de estar tan cerca de la vida, de la muerte, y hoy han enfrentado el reto más peligroso de las últimas décadas. Entonces, como sociedad tenemos que estar todos apoyando y por eso estamos en este webinario. Y agradezco, doctor Arellano, que destine esta parte de su tiempo en aportar, porque lo que usted está haciendo es aportar su granote de arena a que México y los países que nos escuchan puedan salir adelante dando esta información a los médicos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Muchas gracias. Abrazo a todos y a todos. Muchas gracias. Yo quiero decirles que también se conectaron, bueno, nos comentaban hace un momento de Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Perú, Venezuela, Guatemala y República Dominicana. Y por supuesto de nuestro México. Yo recordarles que tenemos el tema para si alguna agrupación médica desea alguna conferencia relacionada con un aspecto médico legal, por favor nos lo haga saber a atención.mlc@gmail.com. También no solamente agrupaciones médicas, hospitales, clínicas, centros médicos de cualquier naturaleza, por favor nos lo pueden hacer, solicitar atención sin acento, atención.mlc@gmail.com. Esta plática del doctor Arellano estará disponible en unos momentos en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y el Facebook de Medical Legal Center. También en el YouTube de Medical Legal Center. Le ponen YouTube, Medical Legal Center, se suscriben y están cronológicamente todas las conferencias que hemos tenido. Hoy es lunes, acuérdense que el lunes, miércoles y viernes tenemos a Susana Hernández, nuestra profesora, nuestra coach, que nos ha hablado de cómo disminuir el estrés de los profesionales de la salud con cápsulas, información. Bueno, pues la pueden ver en el Facebook de Medical Legal Center y próximamente en todos los demás. Les recuerdo nuestras redes sociales Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Y les recuerdo también la próxima plática que es el día de mañana. Tenemos al doctor Sergio Quintero Hernández y al doctor Máximo Gómez, ambos presidente de FEMECOT y presidente de Fundación FEMECOT. Nos hablarán del compromiso social de los profesionales de la salud a través de las profesiones. Nos darán una charla de qué es lo que todos los beneficios que se pueden dar socialmente, como comentaba el doctor Arellano, desde la comunidad médica, desde las agrupaciones médicas. A veces vemos agrupaciones médicas con mucho dinero, son las menos, pero que tienen un recurso. Bueno, ese recurso hay que destinarlo en el tema social, en el tema educativo. El dinero es para que se utilice con esos objetivos. El miércoles tenemos al arquitecto César Rodarte con Lean Hospital. Es una metodología de procesos de hospitales y nos hablará de cómo va a cambiar la infraestructura hospitalaria después del COVID. Tenemos el jueves desde Colombia a Alejandro Castaño. Él nos hablará de los principios bioéticos y humanísticos, elementos para la decisión jurídica. Y el viernes les recuerda al doctor Francisco Ochoa, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, nos hablará del cáncer y el COVID-19, el ex extraordinario oncólogo de la Ciudad de México, es de Guadalajara, pero radica en la Ciudad de México. Y por último, la información de este webinario pueden compartirla con todos los profesionales de la salud que ustedes consideren que tengan interés. Si les llega el WhatsApp, si les llega un correo, por favor compártanlo. No es para todos ustedes, para toda habla hispana. Doctor Arellano, nuevamente muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos aquí. Un honor, un placer. Gracias. Buenas noches a las 8 de la noche. Gracias. Saludos a todos.